Debe ser, pastor. Como debe ser. Las cosas del Señor son prioritarias, ¿ok? Y tenemos que ajustar nuestra agenda para que podamos estar y no perdernos nada. Cuando tenemos un compromiso con el Señor, tenemos que estar a la hora exacta. Muy bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos, como siempre, haciendo una oración al Señor para que Él nos bendiga en esta noche y que todo lo que hablemos realmente sea de edificación para nuestras vidas? Alguien que quiera orar, por favor, poniendo la reunión en las manos del Señor. Señor, gracias te damos por este tiempo tan especial, tan esperado, mi Dios. Gracias por la bendición de poder congregarnos en tu nombre y tener la oportunidad de seguir escuchando tu voz, Padre. Te ruego, Señor, que esta palabra que hoy día va a ser predicada toque nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entenderla, comprenderla y ayúdanos sobre todas las cosas a ponerla por obra. Llévate todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, que así sea. Bueno, pues estamos listos para comenzar Juan capítulo 6. Hoy nos toca meditar sobre los versículos del 31 al 40. Juan capítulo 6, versículos del 31 al 40. Cuando lo tengan, pues levantan el pulgar y así yo sé ver que ya lo tienen listos. Ok, perfecto. Muy bien, leemos entonces la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me veáis, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta ahí la palabra del Señor. Esta es la palabra que vamos a meditar en esta ocasión. Jesús los había acusado. Recuerden, un poco de contexto, ¿no? Aquella multitud que había estado con el Señor en la montaña, que habían oído toda la predicación de Jesús, le habían podido hacer preguntas, se les hizo tarde, Jesús les dio de comer multiplicando 5 panes y 2 peces, ellos habían visto el milagro, Jesús subió a la montaña, los discípulos se habían ido, los demás tenían que haberse ido, pero no se marcharon. Cuando quisieron buscar a Jesús, no lo encontraron por ningún lado, le siguieron y le encontraron en Capernaum, y ahí es donde se está desarrollando este acontecimiento. Llega la multitud, lo ve ahí y bueno, y están conversando con Jesús y les dicen estas cosas. Y Jesús les había acusado de seguirlo no por las señales que él hacía, que demostraban claramente que era el Mesías, el Hijo de Dios, sino que lo seguían porque comieron el pan y se saciaron. Juan capítulo 6, versículo 26, ¿verdad? También les dijo que debían trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos responden con esta frase: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren, yo quiero que ustedes piensen en esta forma de proceder de estos galileos, en la manera en que reaccionaron con Jesús. La respuesta da a entender que no necesitaban el pan que Cristo les había dado. Ellos querían estar bajo la bendición de Dios, pues no en vano eran descendientes de aquellos que habían comido el maná
en el desierto. Y con estas palabras lo estaban retando. Estaban retando al Señor Jesús, provocándolo al compararle con Moisés. Estaban insinuando que teniendo a Moisés no necesitaban a Jesús. Y en todo caso, si Jesús quería que creyesen en él, tendría que igualar lo que hizo Moisés, el milagro del maná en el desierto. Es decir, estaban menospreciando a Jesús al decirle que Cristo les había dado de comer un día cuando Moisés les había dado de comer durante 40 años. El Señor les aclara algo que ellos no estaban teniendo en cuenta. Porque fíjense que ellos, los galileos, los judíos en general, estaban obsesivamente venerando a Moisés. Para ellos Moisés era su profeta, era su patriarca, por los milagros que había realizado mientras que los descendientes de Jacob estuvieron en el desierto durante aquellos 40 años. Jesús había alimentado solo a 5,000 hombres, mientras que Moisés alimentó a un pueblo entero que se calcula que podría rondar el 1,000,000 o 1,500,000 de personas. Y no un solo día, sino muchos años, durante 40 años. Así que de alguna manera le estaban pidiendo que por lo menos igualase las hazañas de Moisés si quería que creyesen en él. Esta era la demanda que le hicieron a Jesús. Pero Jesús no accedió. Versículo 32. Jesús les dijo, presten atención, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, no era Moisés a quien debían venerar a Dios mismo, al Padre Celestial, porque no fue Moisés quien le dio el maná, sino Dios. Moisés solo fue el medio que Dios usó, pero no era el autor del milagro. Solo el Padre Celestial les había estado alimentando durante 40 años en el desierto. Solo Dios merece la gloria por todos y cada uno de los milagros auténticos que se realizan en el mundo. Suyo es el mérito, de nadie más. No es del profeta, no es de Moisés, no es del pastor, no es de este o de aquel. No. Si se produce un verdadero milagro, es a Dios a quien tenemos que venerar, porque es Él el que lo hace. Como está escrito en Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Santiago 1:17. Hermano, aquel maná que descendía del cielo los mantuvo con vida durante 40 años, en un desierto donde no había nada. Ellos consideraban el maná como el pan de vida, porque los había mantenido con vida. Ahora Jesús les dirá que cualquiera que fuese el mérito del maná es muy inferior al verdadero pan del cielo que Él ofrece. Y que no es otro que Él mismo. Cristo es el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo, dice el Señor. A partir de aquí, Cristo va a hacer una comparación entre el maná y Él mismo, como pan que desciende del cielo y da vida. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Presten atención al pronombre, aquel. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y no se está refiriendo al maná, porque el maná podía mantenerlos con vida física y temporalmente. Lo que Jesús les estaba ofreciendo era nada más y nada menos que una vida perpetua, una vida para siempre. Anteriormente ya dijo que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De modo que Él, Jesús, es el pan del cielo que da vida. Y vida
en abundancia, vida perpetua, vida para siempre. ¿Recuerdan la lección sobre los tipos y los antitipos? Un tipo es un símbolo representativo de algo. En este caso, el maná es un símbolo o es un tipo de Cristo, el pan de vida eterna. El maná descendió del cielo, Cristo descendió del cielo. El maná daba vida material, Cristo daba vida, da vida espiritual y eterna. Son interesantes las últimas palabras del verso 33. Dice, y da vida al mundo. Mientras que el maná solo alimentó a los descendientes de Jacob en el desierto, Cristo provee vida para todo el mundo, para todo aquel que quiera creer en él, no solo a los judíos, también a los gentiles. Recuerden las palabras que el Señor le dijo a Abraham, cuando ni siquiera se llamaba Abraham, sino Abram. El Señor le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y era una clara referencia a que de la descendencia de Abraham nacería el que sería el Salvador del mundo, Cristo. El pan del cielo, el pan de vida que desciende del cielo. Versículo 34. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. El título de Señor aquí era un mero formalismo de respeto. No se refiere a un reconocimiento de Cristo como el Mesías o como el Señor de señores y Rey de reyes. No, estos galileos estaban todavía demasiado lejos de reconocer a Cristo como el Señor. Sin embargo, vemos que hay dos cosas que ellos no pudieron entender. Aquella gente no entendía. La primera, que la referencia al pan que desciende del cielo. La segunda, el poder vivificador de ese pan. No lo entendían. Es evidente que ellos todavía seguían sin entender absolutamente nada de lo que Jesús les estaba diciendo. Todo lo estaban interpretando literalmente. No podían entender el sentido profundo, espiritual, que el Señor imprimía a sus palabras. Y esto le pasa a mucha gente. Son incapaces de entender la verdad. Son incapaces de entender las Sagradas Escrituras cuando la leen. Porque la leen con los ojos de la mente. Y hay que leerlo con los ojos de la fe. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando de pan material. Por eso querían asegurarse una provisión diaria para siempre. Como el maná en el desierto. Pero Jesús se encarga de explicar sus palabras. Tal y como tuvo que explicar a aquella mujer samaritana que él no hablaba de agua física, sino espiritual. Ahora en el versículo 35, el Señor le dice a estos galileos, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Presten atención al cambio de pronombres. Hasta ahora el Señor había estado usando la tercera persona. Ahora pasa a la primera persona, yo soy. Y esta frase yo soy nos recuerda el nombre de Dios tal y como lo usó en Juan capítulo 4, 26. Y volverá a usarlo en el 6:41, en el 6:42, en el 6:51. Porque el Señor va a usar ese yo soy una y otra vez para asegurar que Él es Dios. Jesucristo se identifica con el pan de vida, diciéndoles que Él era el pan que daba vida espiritual y perpetua. Fíjense que Jesús señala dos cosas importantes. Y quiero que presten atención porque en este pasaje dice, el que a mí viene. Y dice también, el que en mí cree. Subrayen esas dos frases. El que a mí viene y el que en mí cree. Si tienes hambre y sed de Dios, es a Cristo a quien tienes que acudir. Es a Él a quien tienes que creer.
Por supuesto, se refiere al hambre y la sed espiritual que solo Dios puede satisfacer. El hambre y la sed del alma. Ese vacío que nadie puede llenar, que no puedes llenar con nada de este mundo. Nadie más ofrece vida eterna sino Cristo. La manera de alcanzar esa vida es yendo a Jesús, creyendo en Él. Solo quienes vamos y creemos a Jesús alcanzamos la vida y quedaremos saciados para siempre. Esto se refiere a que la persona en cuestión que acuda y crea a Cristo recibirá completa y duradera satisfacción espiritual, perfecta paz en su alma para siempre. Así como las plantas miran al sol, nosotros debemos mirar a Cristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, del 14 al 15. Pero ya vimos por el contexto que los judíos no lo buscaban porque creyeran en él, sino por otras razones mucho menos dignas. Se limitaron a pedirle señal como una condición para que creyeran en él. Y Jesús le respondió en el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y desde luego que lo habían visto. No solamente lo habían visto a él, habían visto también sus obras, sus señales, sus prodigios, sus milagros. Y a pesar de todo, aquella gente rebelde seguía sin creer. Esto desgraciadamente es habitual. Hay personas que en medio del problema y de la aflicción acuden a Dios y le suplican, le lloran, por favor, claman a Él, ayúdame, ayúdame, yo te prometo que voy a creer en ti, que voy a vivir para ti. Y Dios los bendice, responde sus oraciones y después los desagradecidos nunca más se acordaron de Dios, hasta que no vuelven a tener otro problema. Así es el ser humano. Ahora, fíjense que es tan importante prestar atención a la Escritura, porque acerca de este versículo, William Hendrickson, un comentarista bíblico, un teólogo, dice, quiero leerles literalmente lo que dice William Hendrickson. Hasta que yo les avise, estaré leyendo el comentario de este teólogo y van a ver cómo se equivoca este teólogo. Pero escuchen bien, él dice, el Señor, por lo tanto, inculpa claramente a estos incrédulos como personas que son totalmente responsables de sus acciones. Y pregunta, Hendrickson, ¿significa esto entonces que la persona que acepta a Jesús con un corazón de fe se puede atribuir el mérito de tan excelente obra? En modo alguno, dice él. La salvación es siempre por gracia. Y escuchen bien, dice, y la fe es siempre la obra de Dios en el corazón del pecador. Esto es lo que dice Hendrickson. Y sigue diciendo, por ello inmediatamente a continuación de una afirmación en que se subraya la responsabilidad humana, versículo 36, tenemos otra en la que se acentúa la predestinación divina, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene no le echaré fuera. Nadie puede salvarse, dice Hendrickson, a menos que venga a Jesús, y nadie viene excepto si le es dado. Hasta aquí el comentario de Hendrickson. El problema, hermanos, con la teología calvinista es que interpretan que el ser humano está totalmente incapacitado, inhabilitado para ir a Cristo y creer, como Jesús dice, el que viene a mí, el que cree en mí. Los teólogos calvinistas dicen, es imposible que el ser humano pueda ir a Cristo, es imposible que pueda creer en Cristo por sí solo.
Solo la gracia irresistible de Dios puede hacerlo. Interpretando de manera literal lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Ellos afirman que un muerto no puede creer. Y como Pablo dice, pues estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ellos dicen, un muerto no puede creer. Por tanto, pero hermanos, un muerto tampoco puede pecar. De modo que se meten en otro lío cada vez que tratan de salirse del anterior. Quiero que presten atención y que observen cómo los comentaristas teológicos cometen errores y se contradicen abierta y claramente cuando interpretan la Escritura desde posturas preconcebidas. ¿Qué dice el verso 35? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, subraya eso, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí tenemos dos demandas de parte del Señor Jesús. Dos invitaciones, dos exhortaciones. Ir a Él y creer en Él. ¿Qué dice el Señor por medio del profeta? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Pero los calvinistas afirman que nadie puede ir al Señor. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿nos engaña Dios? De ningún modo. Se engañan los seguidores de Juan Calvino. Ellos dicen que nadie puede buscar a Dios por sí mismo. Pero Dios, por el mismo profeta, dice buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, del 6 al 7. Repito la pregunta. ¿Nos engaña Dios diciéndole que le busquemos cuando no podamos hacerlo? ¿O nos engañan los calvinistas con sus falsas doctrinas heréticas? Les pregunto, en estos pasajes que estamos estudiando del Evangelio de Juan, ¿aparece en estos textos la palabra incapacitados o inhabilitados? No. Dice ahí que el hombre no puede ir a Cristo, que el hombre no puede creer en Cristo. No. ¿Aparece quizás en algún otro versículo de la Biblia? No. En ninguno, absolutamente en ningún pasaje de la Escritura se dice que el ser humano esté incapacitado para ir a Dios o para creer en Dios. No está inhabilitado para buscar a Dios ni para creer en Él. No es cierto. Sin embargo, encontramos muchas invitaciones de parte de Dios para que le busquemos. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús en Juan 5:40? Ahí el Señor dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre que no busca a Cristo es porque no quiere, no porque no pueda. Hay mucha gente que no quiere ir a Cristo, que no quiere creer en Cristo, que no quiere buscar a Dios, que no quiere creer a Dios, pero no porque no pueda, sino porque no quiere. Cristo quiere que el ser humano vaya a Él. Los calvinistas pretenden convencernos de que nadie puede hacerlo, sino solamente los elegidos. Díganme, ¿aparece la palabra elegidos en estos pasajes de las Escrituras de Juan que estamos estudiando? No. ¿Aparece la palabra gracia irresistible en algún pasaje de la Escritura? No. Quizás dice el Señor o el apóstol Juan que la fe es obra de Dios en el corazón del pecador, como dice Hendrickson. No. De ningún modo. Perdón. Ninguna de estas cosas están en la Biblia, pero ellos las creen y por ellas no pueden ver la verdad.
Déjame decirte algo que quiero que anotes para que no lo olvides. Si crees algo que no está en la Biblia, te puede resultar un obstáculo para que creas lo que sí está en la Biblia. Lo voy a repetir despacito para que lo puedas anotar. Y si no, te va a quedar grabado en el vídeo. Si crees algo que no está en la Biblia, si crees algo que no está en la Biblia, te puede resultar un obstáculo para que creas lo que sí está en ella. Te puede resultar un obstáculo para que creas lo que sí está en ella. No crean lo que no está en la Biblia, mis hermanos. Crean lo que sí está en la palabra de Dios. Es cierto que la salvación es siempre por gracia, pero no lo es que la fe sea la obra de Dios en el corazón del pecador. Eso no es así. Porque si la fe, piensen por un momento, si la fe fuese la obra de Dios, ¿cómo podría inculpar a alguien por no creer, por no tener fe? ¿No sería Dios de ese modo injusto, dando fe a unos y a otros no, y condenando a los que no tienen fe porque Él no se la ha querido dar? Y sabemos que Dios no es injusto. Lo sabemos, ¿verdad? Dios ha dado fe a todos. Lo dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 31. Dios ha dado fe a todos con haber levantado a Cristo de entre los muertos. Es decir, Dios ha dado a todos la capacidad de creer. Por eso Dios demanda al ser humano que crea. Porque Dios le ha dado motivos más que suficientes para que crea. Es importante mencionar aquí el estudio de los 5 tipos de fe. Lo tienen en nuestra página web. Hay personas que no saben diferenciar. Cuando se habla de fe, creen que se está hablando de lo mismo en todos los textos. Y no, hay 5 tipos de fe de los que habla la Biblia. Y tienen un estudio en la página web, los 5 tipos de fe. Si ustedes van a la página web y ponen en el buscador tipos de fe, le va a aparecer ese estudio. Y ustedes van a ver que la fe para salvación no es algo que tú tienes que esperar que Dios te dé. La fe para salvación es algo que tú tienes que depositar si quieres salvarte. Es tu responsabilidad creer a Dios. Ese estudio les puede aclarar las ideas acerca de la fe. Y justamente por ignorar esas diferencias es que los calvinistas caen en el error. Este comentarista, Hendrickson, por un lado subraya la responsabilidad humana y por otro pretende acentuar la predestinación divina. Y se hace un lío porque o es lo uno o es lo otro. Quizá él no llega a entender eso. ¿Quién es el responsable de que alguien crea o de que alguien se pierda? O lo es el hombre o lo es Dios. Pero no se puede afirmar una cosa y la contraria. O es una o es otra. Si es responsabilidad del hombre creer, la fe para salvación no puede ser obra de Dios en el corazón del pecador. Es un requisito imprescindible que Dios demanda al ser humano que desee salvarse. Por el contrario, si la fe para salvación es obra y responsabilidad de Dios, ¿cómo puede Dios culpar a alguien por no creer si él mismo no le da la fe para hacerlo? Esto demuestra el lío en que se meten los calvinistas cuando pretenden interpretar la palabra de Dios partiendo de posturas denominacionales heréticas que contradicen claramente la verdad que está revelada en las Sagradas Escrituras, con lo fácil que es
seguir la palabra de Dios tal como está escrita, sin pretender que diga lo que no dice. Jesús mismo no está reprochando a los galileos su incredulidad. Y al hacerlo, no está dejando claro que es responsabilidad de ellos. ¿Era responsabilidad de ellos el creer? Claro que sí. Por tanto, la fe para salvación no es obra de Dios en el corazón del pecador, como poéticamente trata de convencernos Hendrickson. No, sino que es algo que Dios demanda del pecador. Dios demanda que creas. Dios demanda que te arrepientas de tus pecados y creas en el Evangelio. Esto lo seguiremos viendo mucho más claro en los pasajes siguientes, especialmente en el capítulo 6, versículo 44, pero ya llegaremos a eso. Ahora seguimos con el 38. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por esta razón, Cristo no echará fuera a los que vayan a Él, porque Él descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree. Les estaba diciendo a aquellos judíos incrédulos que pusieron en tela de juicio su autoridad, que quien se oponía a Él, a Cristo, en verdad se estaba oponiendo a Dios mismo, al Padre Celestial. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De modo que Jesús sigue insistiendo en que Dios es su Padre, que Él le ha enviado como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. Solo el Mesías puede proteger y salvar a sus seguidores, incluso resucitarlo de entre los muertos. Los calvinistas quieren ver aquí la falsa interpretación de la doctrina sobre la perseverancia de los santos, sin tener en cuenta que el contexto general de este pasaje, lo que el Señor está hablando es de la fe que Dios demanda de todos y que es absolutamente necesaria perseverar en ella para salvación. No es cuestión de que creas un momento y dejes de creer después, o de que creas durante un año y ya con eso te salvas. No, 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 no. Tienes que mantener la fe hasta el fin. Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto quiere decir que la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos, no la doctrina calvinista, sino la doctrina bíblica, establece la fe como condición indispensable para ser beneficiados de la protección del Señor y adquirir el don de la vida perpetua, de la vida eterna. Ya hemos repetido en varias ocasiones que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y el pasaje siguiente abunda precisamente en la necesidad de creer. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Repito, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, esta es la condición, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, el Hijo de Dios pone el énfasis en la responsabilidad humana de mirarlo a Él y de creer en Él. Queridos hermanos, el pan siempre ha sido importante para el pueblo de Dios. Fue su provisión en el desierto en forma de maná. Éxodo capítulo 16, versículo 4. El maná quiere decir exactamente, o literalmente quiere decir, ¿qué es esto? Eso es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? El Señor Jesús nos enseñó a pedir a Dios nuestro pan de cada día. Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan es símbolo de todo aquello que es necesario para el mantenimiento de la vida
física, tan esencial es para la vida el pan y el agua, que Jesús los usa como metáforas de sí mismo. Yo soy el pan de vida. Ahora bien, todo este pasaje podríamos resumirlo diciendo que Jesús está señalando hacia sí mismo, hacia su propia persona, como el único medio por el cual el ser humano puede hallar en él el perdón de sus pecados y la vida que perdura. La pregunta que debemos hacernos es si realmente estamos en Cristo, si estamos creyendo en Él, si estamos en perfecta comunión con Él, porque para eso precisamente fue que descendió del cielo, para llevarnos a la reconciliación con el Padre. Oremos, hermanos, que Dios nos ayude a entender su palabra, que Dios nos ayude a ponerla por obra, porque esa es la voluntad de Dios, nuestro Salvador. Me gustaría que, llegados a este momento, orásemos al Señor. Dios nos ha dejado esta palabra para que la meditemos. Y conforme vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, Dios nos viene afirmando que es necesario que el pecador se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo si quiere ser salvo de la condenación eterna. Porque todos estamos condenados por nuestros delitos y pecados, y solo aquellos que confiamos en el Señor, que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, en su evangelio, podemos tener la certeza y la seguridad de que somos perdonados y tendremos vida eterna. Por eso oremos al Señor, pidámosle que Él nos ayude a entender estas cosas que los galileos no estaban entendiendo, pero que es necesario que nosotros la entendamos para que podamos reconciliarnos con el Padre y vivir en perfecta armonía con Él, porque esa es la voluntad del Señor. Para eso Él vino. Oremos, hermanos. Me gustaría que alguien ore en nombre de todos, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra y a tenerla en cuenta en nuestra vida, a no dejarnos guiar por falsas doctrinas de gente que no conocen la verdad. Oremos, hermanos. En nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte, mi Señor, que nos ayudes a creer a tu palabra, Señor, a estudiar tu palabra, a creerla, Señor, a no ser llevados por vientos de doctrinas falsas, Señor. Ayúdanos porque es responsabilidad nuestra, Señor, creer en ti. Ese requisito indispensable para que podamos ser salvos, Señor, para poder venir a ti y creerte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, conforme a tu palabra que ha sido predicada en esta tarde, mi Dios. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a estudiarla, a entenderla, Señor, y más que todo, mi Dios, ponerla por obra. Ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento, ayúdanos a amar tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y bendecimos tu nombre en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Fíjense, hermanos, que el Señor no nos pide ningún tipo de sacrificios. El Señor podía pedirnos cualquier cosa a cambio de perdonar nuestros pecados y darnos la salvación eterna. Sin embargo, no nos pide nada de eso. ¿Alguien tiene el micrófono puesto? Por favor, lo puede quitar. Lo único que Dios nos pide es que creamos en Él, en su palabra. No es demasiado lo que Dios nos pide para todo lo que Él nos ofrece. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Deberíamos estar contentos, felices, dichosos, sentirnos bienaventurados por haber tenido la oportunidad de oír el Evangelio, de poder creerlo. Porque creer en el Evangelio nos da la certeza y la seguridad de que aunque cerremos nuestros ojos aquí, los abriremos en la presencia de Dios. Por la gracia de Dios. No porque nosotros seamos mejor que otras personas, sino porque Dios nos ha ofrecido esa oportunidad de creer en Él. Se la está ofreciendo a todo el mundo
pero no todo el mundo quiere creer en Él. Creamos en el Señor y vivamos en perfecta comunión con Él. No permitamos que nada ni nadie nos separe jamás de la comunión perfecta con el Padre. Amén, hermanos. Bien, ahora terminamos esta grabación y comenzamos dentro de un